Jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están escuchando? Buenas tardes, Inge, ¿todo bien? Muy bien. ¿Cuántos alumnos? Ya, 63. Ya, yo creo que ya podemos empezar la clase. Bien. La anterior clase hemos visto columnas de esfuerzo transversal, hemos hecho el diseño, etcétera, hemos terminado columnas. Ahora vamos a entrar al tema del diseño de losas en dos direcciones. Y vamos a usar el método del diseño directo, ¿ya? Pero antes de usar este método, quiero explicarles que cuando se diseñan losas en dos direcciones, quiere decir que tenemos que colocar acero en esta dirección vertical y en la horizontal, ¿no? De acuerdo a los momentos que nos proporcionan justamente las dos direcciones. Pero ustedes saben bien que cualquier losa ortogonal tiene siempre una luz corta y una luz larga, ¿no? O en el mejor de los casos podría ser una losa cuadrada. Les había dicho anteriormente que si L1, que es la luz corta, sobre L2 es mayor o igual que un medio, entonces se debe diseñar en dos direcciones. Dos direcciones. En cambio, si L1 sobre L2 es menor que un medio o igual, las dos serían bien rectangular, solamente es necesario diseñar en una dirección en la luz corta. Pero en este caso, tenemos que esto puede ser mayor que un medio, puede ser cuadrada también, tiene que ser se diseña en dos direcciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que L1 es menor o igual que L2. Si queremos ver por el lado de L2, también tendríamos que ver algo parecido. Entonces, el concepto de una losa en dos direcciones es que la luz corta con la luz larga tiene que ser mayor a un medio. Nada más. Si es igual, entonces es una losa cuadrada. Bien, si hablamos de losas, primero tenemos que definir que la losa es un elemento estructural, ¿no?, de placa delgada. Se caracteriza la losa por ser una placa delgada, lo más delgada posible, ¿no? Entonces, este concepto aparentemente estaría trabajando tal vez como una especie de cáscara o membrana, ¿no?, así, donde el espesor HF, ¿no?, contra la longitud, tiene que haber mucha diferencia. Esa es la característica de una losa, ¿ya? Ahora hay losas macizas, como en este caso, de sección llena, o también hay losas nervadas, ¿no es cierto? O también hay de otras clases, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una losa nervada en dos direcciones, que podría ser se llama losa nervada porque tiene sus nervios, ¿no?, equidistantes, ¿sí? Bueno, en fin, algo parecido a esto. Losa nervada, donde generalmente el espesor de la losa es todo esto, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Bien, hay también otro tipo de losas
losas sin vigas, losas fungiformes. ¿Alguna vez han debido ver ustedes este tipo de losas con ábacos? Quiere decir que se usa acá un chitzlaco. Normalmente cuando no hay vigas, es una especie de ábacos así. Este se llama el ábaco, o un dado, ¿no? Que no está muy simétrico, van a disculpar. Podría ser así. Ese es el ábaco, ¿no? Estas losas realmente no necesitan vigas, pero también se puede construir losas macizas sin vigas o con vigas de borde, losas nervadas con vigas o sin vigas. En fin, este método de diseño directo abarca todo eso, ¿no? Pero este método nos da algunas limitaciones. Ustedes saben que las columnas tienen que estar acá. Las columnas apoyadas están en las vigas. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura de una losa de entrepiso, apoyada en vigas, y las vigas apoyadas en columnas, y las columnas apoyadas en zapatas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí podemos tomar un ejemplo de una losa en dos direcciones. El método de diseño directo nos indica el ACI que tiene algunas limitaciones, ¿no? Ahora bien, antes de empezar con esto, quiero decirles también que cuando hablamos de clases de losas por la ubicación, también podemos hablar de este tipo de losas, ¿no? A ver, así, digamos un tablero de entrepiso. Así. Vamos a dividirlo en tres nomás todavía. Tablero quiere decir conjunto de paneles o de losas. Ahí. Aquí tengo un tablero de 9 paneles, ¿no? O de 9 losas, digamos, ¿no? Pero pueden ser más, ¿verdad? Y este es un entrepiso, donde son las vigas de borde y estas son las vigas interiores, por decir algo, ¿no? Pues aquí podemos distinguir por su ubicación las losas del tipo A, que sería igual esta, o del tipo B, o del tipo C. ¿Cuál es la diferencia de una a otra? Primero, la losa C es una losa interior que tiene continuidad en ambas direcciones. Se llama losa interior. En cambio, las losas B tienen un borde libre y por lo tanto solamente tienen continuidad en ambas direcciones, solamente en esta dirección, y esta solamente un borde continuo y el otro discontinuo. Bien. Entonces, la losa B, esta se llama normalmente una losa interior. Está rodeada de paneles. La losa B es tipo exterior, porque siempre está en un extremo, porque tiene un borde libre solamente. Y la losa A se llama losa de esquina. ¿Por qué? Porque tiene dos bordes continuos libres. Un ratito, por favor, ¿ya? Aló. Aló, dígame, estoy en clases, dígame. Buenas tardes, ¿está ocupado o lo llamo después? Sí, ¿quién habla? ¿Jimmy? De las puertas de Santibáñez, don Ramiro. ¿De las puertas de madera o de metálicos? De aluminio, don Ramiro. Ah, sí, Jimmy. Jimmy, exacto. Sí, estoy dando clases, Jimmy, pero
¿Es algo urgente? ¿De qué se...? ¿Cómo? Estaba esperando, me dijo que me iba a traer dinero. Oh, sí, yo creo que sí. Te voy a traer mañana, temprano. Te voy a llevar mañana. Espero entonces. Ya, listo, gracias. Ok, ya. Chao, chao. Bien, disculpen entonces, por favor. Estamos explicando que por su ubicación, las losas se pueden caracterizar en estas tres clases: losas interiores, losas exteriores y losas de esquina. Y como verán ustedes, el comportamiento de cada una de estas losas es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, la losa interior, como tiene continuidad en ambas direcciones, ¿no? Entonces, lógicamente, es una losa que se comporta de una manera diferente a una losa exterior que tiene un borde libre, ¿no? Aquí, en esta losa exterior, inclusive puede haber torsión, ¿no? Torsión acá, ¿no? Porque este tiene un borde libre, ¿no? Las losas de esquina más todavía porque podían haber torsión en ambas direcciones, en fin. Entonces, lógicamente, tenemos que distinguir una losa interior de una exterior o una de esquina. Pero solamente vamos a ver que varía en una de las direcciones, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Esta losa, si fuera, digamos, una losa interior, querría decir que tiene continuidad y generalmente se pone así, ¿no? Continuidad, se achura aquí, quiere decir que es continuo, ¿no? Igual acá. Y si aquí fuera un borde libre, no se coloca nada y se pone aquí el achurado, ¿no? Pero en este caso nosotros primero vamos a hacer una losa del tipo C, ¿no? Donde le vamos a dar, es una losa interior, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se comporta esta losa para cargas verticales uniformemente distribuidas? Si esta losa está apoyada en vigas y las vigas están apoyadas en columnas, entonces el comportamiento de esta losa para cargas de gravedad, ¿no? Que son las que generalmente manejamos, sea cualquiera la forma de la losa, cuando trabaja en dos, la forma correcta de trabajar es de esta forma, ¿no? Así, acá. Tiene más o menos como si fueran las curvas de nivel, las curvas de momento que van cambiando de color, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser rojo, ¿sí? Amarillo, por acá, ¿sí? Si ustedes meten en el SAP 2000 una losa así apoyada y le ponen cargas de gravedad, van a ver ustedes que se forman unos concírculos de esta forma, donde cada círculo tiene diferente color. Quiere decir que cada uno de estas curvas de nivel tienen diferentes momentos. Y los momentos de color rojo generalmente son mucho mayores que los momentos que se van acercando a los apoyos. Este es más o menos el concepto de una losa, del comportamiento de acuerdo a los esfuerzos. Entonces nosotros tendríamos que diseñar así, ¿no es cierto? Hay momentos, estos momentos verdes, por ejemplo, que están aquí y están más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Este es más o menos el comportamiento de una losa. También se dice que el método de diseño directo nos permite bajo esas consideraciones, nos permite separar las losas en franjas, ¿no? Como hemos visto que trabajan a diferentes momentos, nos habría que separar las losas en franjas. Por ejemplo, acá, vamos a separarlo así. ¿Sí? Y así. Y de este lado igual. Más o menos así. Fíjense ustedes, entonces es separado en áreas, ¿no? Que se llaman franjas. Una franja de columna
Franja de columna se llama porque está pasando por la columna, ¿no? La franja de columna en la dirección horizontal, la franja de columna en la dirección vertical. Y esta zona, que más o menos es lo que hemos visto en las líneas de curvas de nivel, de esfuerzos, es más o menos la parte central, ¿no? Y estas se llaman franjas centrales en ambas direcciones. Entonces, nos deberíamos diseñar o colocar aceros de esfuerzo para estas zonas o franjas, ¿ya? Para estas zonas o franjas, porque no podemos colocar el mismo acero para esta y para esta. Ustedes saben que los momentos en las losas hay momentos negativos y momentos positivos. Los momentos los negativos nos exigen colocar acero en la parte superior y los momentos positivos acero en la parte inferior. Entonces, si nosotros dividimos así en franjas, podemos distinguir perfectamente cuáles son las losas que trabajan a momento negativo y cuáles a momento positivo. ¿Entienden? Pues más o menos es el concepto. Y el método del diseño directo dice que esta distancia debería ser L1/4. Dice que debería ser aproximadamente L1/4. Y también este otro. Es decir, la luz menor entre 4. ¿Ya? Esto debería ser L1/4, igual acá. Y por lo tanto, esta luz de acá sería L1/2. Aquí. Si sumamos todo, nos va a dar L1. En este caso, tendría que ser L2 menos L1/2. Para este caso. Fíjense, entonces, las zonas están definidas por sus dimensiones, ¿no? La norma dice que una franja de columna tiene un ancho de la cuarta parte de la luz menor. Igual acá, igual acá. O sea, este es un cuadradito. Y las franjas interiores tienen una dimensión que en la luz corta es L1/2 y en la luz larga es L2 menos L1/2, ¿no? L1/4 más L1/4 es L1/2, ¿no? Entonces sería así. Entonces, fíjense, entonces hemos dividido una losa que trabaja en dos direcciones en zonas o franjas. Entonces, el diseño de esta losa de las franjas centrales va a ser diferente a la losa de las franjas de columna. Ahora bien, el método de diseño directo permite también que como hay continuidad, la otra losa también, esta misma franja de columna se puede repetir acá. Sí. O sea, básicamente se diseña una losa de franja de columna en este panel y en este otro panel. Sería lo mismo, ¿no es cierto? Igual acá, ¿no? O sea, deberíamos diseñar también para la otra losa igual. ¿Entienden? Entonces, ese es el concepto y por lo tanto, cuando nosotros diseñamos un entrepiso con varios paneles, varias losas, fíjense, ya está diseñado sus losas contiguas, ¿no? En la franja de columna. Las franjas centrales son diferentes porque no tienen nada que ver, son la parte central, ¿cierto? Bien. ¿Qué más podemos hablar sobre las losas? Una parte muy importante de la norma son el espesor de la losa. Y eso siempre hago hincapié, el espesor de la losa. El espesor de la losa tiene que ser lo menos posible para que el peso propio de todo el edificio baje bastante, ¿no? O sea, fíjense, si uso losas muy gruesas, el peso propio va a ser tanto, y como son varias losas y varios pisos, imagínense cuánto es el efecto. Basta, o sea, 1 centímetro más de losa me hace subir el peso propio tremendamente.
Entonces, el concepto es pues que las losas sean lo más livianas posibles o las más delgadas. Pero cuando usamos losas delgadas, ya, cuando usamos losas muy delgadas, que sería lo ideal, el problema es que estas losas pueden sufrir grandes deflexiones. ¿Y a quién le gustaría tener una losa con deflexiones grandes? ¿Alguien está queriendo entrar? Alguien está queriendo entrar y no sé. Bueno, ya no voy a escuchar más. Bien, entonces, el detalle es que si una losa es muy delgada, como ustedes han podido ver, va a sufrir grandes deformaciones, deflexiones, y a nadie le gustaría que la losa cimbre o que la losa se deforme, porque generalmente nosotros tenemos que garantizar que la losa, cuando le cargamos inclusive, tiene que mantenerse en forma horizontal, tiene que tener cierta rigidez, ¿entienden? Entonces, ese es el problema. Por eso es que se usa a veces las losas nervadas en dos direcciones, ¿no? Porque nos permiten, pues, alivianar un poco el peso de la losa con estos espacios, ¿no? Con estos huecos, ¿verdad? Entonces, básicamente es el concepto. Una losa maciza, verán ustedes que tiene muchos beneficios, ¿no? Para la construcción, porque su distribución es, así como están viendo, muy uniforme, muy distribuido, digamos. En cambio, las losas nervadas pueden sufrir tal vez alguna distorsión, ¿no? Pero también trabajan bien, ¿no? Las dos losas trabajan bien. Una de ellas tiene más ventaja que la otra, ¿no? La losa maciza, a pesar que trabaja muy integralmente, es muy pesada. La losa nervada es más liviana, puede tener algunas distorsiones en cuanto a los esfuerzos, ¿verdad? Eso es. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las limitaciones de este método. Porque si queremos usar este método para calcular momentos, etcétera, tenemos que ver cuáles son las limitaciones del método del diseño directo. Inge, disculpe. Dígame. Esta franja que marcó en la losa, vamos a diseñar esa parte, ¿verdad? ¿O creo que no entendí bien? Sí. O sea, esas líneas que dividen la losa son líneas imaginarias, ¿no? Pero cuando diseñamos una losa, por ejemplo, cuando le pongamos la armadura aquí, ¿sí? Solamente tenemos que decir que esto solamente vale de aquí hasta aquí nomás. Cuando le pongamos una armadura aquí en la franja central, vamos a decir esto vale solamente en la franja central, así. Sí, eso es para distinguir una zona de otra, ¿entienden? Esta línea es imaginaria, pero se puede marcar en el encofrado, ¿no? Hasta aquí es una. Entonces, cuando el albañil está queriendo colocar las armaduras, tiene que saber dónde está esta línea, ¿no? Entonces, eso es más o menos, porque si no, si hiciéramos todo igualito, estaríamos desperdiciando acero, ¿no? Porque, fíjense, de la legua que esta zona, que estoy marcando aquí, trabaja mucho más que las que están cerca del apoyo, ¿no? Pues aquí, desde luego, que hay menos armadura que esta otra, ¿no? Entonces, esa es una forma de separar, digamos, las zonas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las limitaciones del método de diseño directo, ¿no? Que pueden cumplir. A ver, creo que vamos a leer mejor acá.
Aquí en el capítulo 8 de la norma habla del método del diseño directo, ¿no? Y aquí dice básicamente que se permiten que los sistemas de losas en dos direcciones que cumplan con estas limitaciones que vamos a ver sean diseñadas de acuerdo en esta sección. O sea, quiere decir que podemos usar el método de diseño directo siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Bueno, algunas consideraciones de los apoyos de las columnas, pero eso vamos a ver. Aquí vamos a primero hablar solamente de las limitaciones para el uso del método de diseño directo. Por eso quiero decirles, jóvenes, que no se puede usar para cualquier losa el método de diseño directo. Desde luego que no, porque ustedes saben que puede haber losas de todo tipo, inclusive de diferente forma, geometría, en fin, muchas cosas. Bien, aquí están las limitaciones. Vamos a leerlas y después las anotamos. Se van a acordar ustedes cuáles son. Son varias. Una dice, deben existir un mínimo de 3 vanos continuos en cada dirección. Mínimo de 3 vanos. ¿Ya? Entonces, si ven ustedes, cuando yo dibujé acá, ¿dónde dibujo? Aquí está. Fíjense acá, este panel cumple, ¿no? Porque aquí hay 3 paneles y aquí hay 3 paneles. Entonces, solamente si hubieran 9 losas, puedo usar el método de diseño directo. Si no, no se puede. O sea, no puedo diseñar solamente cuando hay 2, ¿no? Cuando le corto esto. Eso quiere decir, ¿ya? Una. La otra dice, las longitudes de las luces contiguas, medidas centro a centro de los apoyos en cada dirección, no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las luces, acá estamos viendo las luces, digamos que esta fuera 8 metros, esta fuera 7 y esta fuera 6,50. ¿No? Dice que las luces en cada dirección no deben, la diferencia de estas luces no deben exceder en más de 1/3 de la luz mayor. En este caso la luz mayor es 8. Si dividimos 8 entre 3, ¿no? ¿Cuánto sería? Nos va a dar 2,67, digamos, ¿no? Entonces, dice que si yo resto aquí menos 2,67, aquí habría 5,33. Dice que las luces adyacentes deberían tener una luz no menos de 5,33, ¿no? O sea, eso es lo que se interpreta, ¿no? De la luz mayor, los adyacentes, ¿no? Si tú quieres comparar esto con esto, y si quieres comparar con la otra, ya tienes que ver que esta ya no tiene nada que ver, ¿entienden? O sea, digamos que aquí hubiera 5 metros, y aquí, bueno, y aquí yo tengo que ver solamente su adyacente, que sería 6,50 entre 5, ¿no? Ya no el 8, porque ya no es adyacente. Si yo quiero verificar esto, este ya no es adyacente, ¿no? Eso quiere decir, entonces, estamos viendo que de la luz mayor hay que dividir entre 3, y este 2,67 es el margen. Puede ser más o puede ser menos. Bueno, en este caso menos, porque siempre hay que mirar la luz mayor, ¿no? En este caso es la luz mayor. Si yo quiero comparar estos dos, la luz mayor es esta. Entonces tengo que dividir entre 3 y no tiene que pasar esto. ¿Alguna pregunta? Igual en la otra dirección. O sea, quiere decir en todo caso que las luces tienen que ser más o menos iguales, o si hay diferencia, dice que no tiene que exceder la diferencia entre 1/3 de la luz mayor. Eso dice la norma, ¿no es cierto? Estamos leyendo, ¿qué dice? ¿No? Vamos a leer de nuevo. Las longitudes de las luces contiguas medidas de centro a centro no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces quiere decir que las luces deben ser más o menos iguales.
Si una luz es muy pequeña frente a la otra, entonces ya no funciona el método. Tenemos que usar otras consideraciones. Otra, la 3, dice, los paneles de las losas deben ser rectangulares. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo tiene que ser recto, o sea, tienen que ser losas ortogonales o rectangulares, ¿no? 90 grados, con una relación de la luz mayor y la luz menor medida centro a centro, no mayor a 2, de la luz mayor a la luz menor, no mayor de 2. ¿Qué significa esto? Significa que las losas tienen que ser ángulo recto, ortogonales, y como decía, que la luz menor, o la luz mayor, en este caso L2 sobre L1, L2 sobre L1 tiene que ser menor o igual a 2. Eso quiere decir. O L1 sobre L2 mayor a 0,5, igual, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos que cumplir que las losas tienen que ser más o menos cuadradas o un poco rectangulares, pero no muy rectangulares, ¿no? Si la losa fuera, digamos, bien rectangular así, ya no se puede diseñar en dos direcciones, porque tiene L1, L2 sobre L1, con seguridad que es mayor que 2, entonces no cumple, ¿no? Eso quiere decir. Y además ortogonales, ¿sí? Muy bien. La 4 dice, las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz medida en la dirección del desalineamiento con respecto a cualquier eje que pase por el centro de las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es muy importante, ¿no? Fíjense ustedes, las columnas generalmente están alineadas, ¿no? Sí, eso quiere decir así, en una sola línea, quiere decir las columnas. Pero alguna columna puede estar desalineada. Por ejemplo, esta, quiere decir aquí, por alguna razón, no está en la línea. Entonces, dice esta distancia, tiene que ser menor o igual a 0,10 de esta luz, ¿no? De L1, así, en la dirección del desalineamiento. ¿Entienden? O sea, no tiene que estar muy desalineada, pero no tiene que ver esta distancia, sino esta distancia, ¿no? Del desalineamiento. Si fuera aquí otra luz, entonces, bueno, el desalineamiento es hacia allá, entonces tienen que ver esto. Si esta columna estuviera acá, tienen que ver esta otra, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A veces los estudiantes no entienden esto, ¿no? Porque está mal escrito, ¿no es cierto? No escriben bien porque es una traducción del inglés al español y no está escrito correctamente. Se puede escribir mejor, ¿verdad? Si nosotros resumimos esto, quiere decir que algunas columnas pueden estar fuera de la línea, ¿no? Con una distancia no mayor al 10% en la dirección del desalineamiento, quiere decir, ¿no? Así. O esta tal vez, o puede haber este concepto, pero no más allá del 10. Si esto fuera, digamos, 5 centímetros, puedes desalinear 50 centímetros nada más. Eso quiere decir. Respecto de cualquier eje que pase por el centro de columna, ¿no es cierto? La 5 dice, todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales. Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales. O sea, las cargas solamente por gravedad, el peso, no otras cargas. Y estar uniformemente distribuidas en todo el panel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todas las cargas tienen que ser de gravedad y uniformemente distribuidas, o sea, Q, uniformemente distribuidas en toda la losa. No se permite cargas concentradas, no se permite cargas de tipo presión, de líquidos o tal vez alguna fuerza de momento, etc. Son cargas uniformemente distribuidas y además de gravedad, no sé qué decir verticales, ¿no es cierto? O perpendicular
a la losa horizontal, si fuera, ¿no? O tal vez inclinada. Eso quiere decir. Creo que hay algo más. 6. Aquí dice, la carga viva no mayorada no debe exceder de 2 veces la carga muerta no mayorada. Entonces, eso querría decir que la carga viva D, ¿no? D tiene que ser menor o igual a 2 veces, o al revés. L tiene que ser menor o igual a 2 veces D. Eso, nada más. Esto siempre cumple. Todas casi cumplen, algunas solamente, ¿no? Esto quiere decir. En caso de que la carga viva fuera más del doble de la carga muerta, ya no cumple este método tampoco, ¿no? 7. Para un panel con vigas entre los apoyos, en todos los lados, y para un panel con vigas entre los apoyos en todos los lados, debe satisfacer la ecuación para las 2 direcciones perpendiculares. Esta dirección. Esto, ¿no? Que les puedo explicar después qué quiere decir esto. No pueden ser ni muy robustas ni muy pobres. Tiene que haber, entre la viga y la columna, tiene que haber una rigidez proporcional. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, aquí dice alfa 1 es la rigidez, la inercia de la viga sobre la inercia de los... Estos hay que eliminarlos porque es el módulo básico del concreto. Y como los dos son el mismo concreto, la anulamos. Sería la relación de la inercia de la viga sobre la inercia de la losa. Eso es alfa. La viga, la inercia de la viga sobre la inercia de la losa. Entonces, esto se debe cumplir. Esto quiere decir básicamente lo siguiente, si les explico un poco. Cuando hablamos de vigas, a ver, ¿dónde está el otro? Cuando hablamos de vigas, la inercia de las vigas, ¿no? Supongamos, por ejemplo, esta, digamos, 25 por 45, ¿no? Sí. Esta es la inercia de la viga, y la losa que tenga, digamos, un espesor de 15 centímetros. La inercia de esta viga frente a la inercia de esta losa tiene que estar dentro de eso que hemos hablado. Alfa, los alfas se calculan en cada lado, digamos, ¿no? Y esto quiere decir la inercia de la viga sobre la inercia de la losa, ¿ya? Eso quiere decir. Y la inercia de la viga es, a ver, vamos a ver, aquí tal vez otro. Cálculo de alfa. La inercia de la viga podría ser, por ejemplo, mejor más bonito. Digamos que aquí tenemos la losa, ¿sí? Y tenemos la viga, ¿sí? Bueno, tiene que haber cierta proporcionalidad entre la inercia de la losa y la inercia de la viga. O sea, más o menos así como están viendo, como digo. Porque fíjense, si yo digo que haya una, después lo voy a borrar, ¿ya? Si haya una viga así, una tremenda viga, y una losita así, pero fíjense, esto ya pues esto ya no sería ya la viga muy robusta frente a una losita, ¿no? Sería un caso que no cumple seguramente. O tal vez decir, mi viguita que sea estito, ¿no? Una verruguita, digamos así, una viguita así, ¿no? Entonces, esa es la viga y esta es la losa. ¿Qué es esto? ¿No? Fíjese, esta viga no tiene inercia frente a la losa, ¿no? Tampoco, o sea, tiene que haber cierta proporcionalidad de inercias, ¿no? Por eso decimos que alfa, ¿no?
alfa, digamos, en la dirección 1, o en la otra dirección perpendicular, ¿no?, sobre el alfa 2, sobre L1. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, aquí quiere decir así, ¿no? Si tenemos nosotros una losa, ¿sí?, y decimos que esto es alfa 1 y esto es alfa 2, esto es L1 y esto es L2, eso quiere decir perpendiculares, así desde entonces. La inercia de esta viga, acá, por L2, por su perpendicular al cuadrado, ¿no?, y la inercia de la viga perpendicular por la luz L1, dice, tiene que ser menor o igual a 5 o mayor o igual a 0,2. O sea, hay bastante rango. O sea, seguramente esto puede ser que la viga sea más maciza que la losa o al revés, pero tenemos que ir dentro de ese margen, ¿no? Entonces quiere decir que acá, para que sea viga, tiene que tener cierta inercia, pero tampoco no puede ser una bigota, ¿no? Una tremenda bigota, entonces ya cambia la figura. Bien, no sé si han comprendido esta parte, y creo que era la última, si no hay más. Entonces, acá tenemos 7 limitaciones. Y lo vamos a tratar de memorizar un poco. Aquí, las 7. Digamos 1. Aquí, ¿quién se acuerda? 3 vanos continuos en cada dirección. Anótense, ¿no? Anótense. Yo a veces en el examen les tomo el pelo y les doy una losa que no cumple y digo, diseñan al metro diseño, y diseñan y no debían diseñar porque no cumple, ¿no? La limitación 2, ¿cuál es? Luces casi iguales. Casi iguales. Es la limitación 2, ¿no? Diferencia menor a L tercios, a la luz mayor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Tal vez me estoy olvidando algo. Las longitudes, 1/3 ya. Ahora la 3 deben ser rectangulares. Esto ya hemos escrito, ¿no? Entonces, la limitación 3 dice losas así ortogonales, ¿no?, donde L1 sobre L2 tiene que ser mayor o igual a 0,5, o al revés, o L2 sobre L1 tiene que ser menor o igual a 2. Lo mismo. 4. Columnas desalineadas. Menor o igual a 0,10 de la luz en cuestión, ¿no? De la luz del desalineamiento, ¿no? De la luz o de la longitud, luz también, ¿no?, en dirección del desalineamiento. Ya. 5. Inge, Sí. tenía una consulta sobre cuando consideramos, digamos, una columna desalineada, la ACI nos permite solamente que solo esté una columna, o puede ser, digamos, unas cuantas más, unas 2 o 3. Pues varias. O sea, quería decir, a ver, vamos a ver, es buena pregunta, ¿no? Miren, por ejemplo, si fueran varias,
sería otra línea, ¿no? Entonces, una de ellas nomás sería, si serían varias, entonces esta estuviera por aquí, así. Pero en una sola línea, digamos, quiere decir, ¿no? No todas desiguales, así no, una sola nomás desigual. Tal vez te refieres a eso. Una sola. Bien. A ver, dice, las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz media de la dirección con respecto a cualquier eje que pase por el centro de columnas sucesivas, ¿no? Eso nomás es. Cinco. Cargas gravitacionales uniformemente distribuidas, tipo Q, ¿no? Así. Donde la luz, la carga viva, dice, tiene que ser menor o igual a 2 veces la carga muerta. 6. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la 6? Vamos. La carga viva no debe ser 2 veces mayor que carga martingale. Ah, entonces esto está mal. Entonces esto corresponde acá. Cargas uniformemente distribuidas, pero algo más dice esto aquí. Ah, gravitacionales y uniformemente distribuidas en todo el panel. Sí, está bien. Y esto de acá. Finalmente la 7, y hemos dicho que alfa 1 por L2 al cuadrado sobre alfa 2 por L1 al cuadrado tiene que ser menor que 5 y mayor o igual a 0,2. Esto quiere decir la relación de inercias. Relación de la inercia de la viga sobre la losa. Eso es. Muy bien. Ahora veamos, son 7 limitaciones que generalmente se cumplen, ¿no? Por ejemplo, esto casi siempre se cumple. Ustedes saben que en los edificios hay siempre más de 3 paneles, pues, ¿no? Hay 3 dormitorios, un living, siempre hay más de 3 paneles, ¿no? Eso generalmente se cumple. Si no, si fuera una losita individual, no, pues tiene que, generalmente este método está adecuado para entrepisos de edificios, ¿no? Con varias columnas, entonces quiere decir que hay varios paneles, ¿no? Una losita nomás con 4 columnas, no, pues esa no entra. Además, su comportamiento es completamente diferente, ¿no? Así que no podemos mezclar. Pero esto generalmente se aplica a edificaciones, ¿no? Con varias columnas, entonces quiere decir que hay varios paneles, ¿no? Que las luces sean iguales, casi iguales, no más de L tercios. Esto también se cumple, pero yo les voy a dar un truquito, ¿no? Que también se puede encontrar siempre acá, este truquito. Supongamos que por alguna razón en una de las direcciones, a ver, van a ver que siempre ocurre. Aquí tengo un panel, y aquí sí tengo un panel chiquitito, que es el pasillo. Y tenemos 3 paneles, digamos, pero este es pequeñito, ¿no? Entonces supongamos que esto sea 5 metros, esto que sea 4,50 y este que sea 2. No cumple en esta dirección, ¿no? No cumple, esta es una... Entonces, ¿cuál es el...? Bueno, aquí todavía podemos, seguramente hay más, ¿no? Bueno, varios paneles, ¿no? También hay más. Pues, ¿cuál es la idea de esto? Cuando esto ocurre, por concepto de la misma naturaleza, cuando hay aquí una luz muy pequeñita frente a otras, ¿no?
Eso quiere decir que esta está mucho más empotrada que estas otras. Entonces aquí lo que se hace es, se hace un artificio y se empotra aquí. Sí. Entonces tuviéramos una losa con un vano empotrado y nos olvidamos de esto y lo consideramos. Y el empotramiento quiere decir que el momento es igual a 1 sobre 12 QL cuadrado. Pues aquí yo tomo, cuando esto es ocurre, aquí yo tomo 1 sobre 12 y listo, ya tengo un panel y otro panel que digamos, puedo ver. Igual acá. Entonces tengo un panel perfectamente empotrado. Entonces, pero tiene que haber otro panel más acá, ¿no? No puede estar solito así. Para que hayan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Se hace este artificio y generalmente en los pasillos. Por ejemplo, en los hospitales, ustedes han podido ver, hay un pasillo central, ya que hay una habitación o otra habitación, lo que sea, entonces se puede hacer este artificio, ¿no? Empotrarlo y así te evitas este asunto. ¿De acuerdo? Un artificio, pero no siempre se puede usar en todos. Bien, la tercera dice que las losas tienen que ser ortogonales. ¿Sí? ¿Por qué tendrían que no ser ortogonales? A ver, me puede decir, ¿por qué tendrían no ser ortogonales? Cuando a veces el lote o el terreno no está ortogonal, ¿verdad? En ese caso, jóvenes, van a ver ustedes que cuando se hacen estas losas esviajadas, se llama, cuando no son ortogonales, el comportamiento es muy complicado y es bien difícil diseñar. Siempre, por eso es que cuando yo hago un edificio, yo me voy pues a un lote donde no tengo ningún impedimento de hacer un entrepiso ortogonal. Siempre tengo que tratar de hacer eso. Van a ver ustedes que los edificios más importantes no tienen que estar pues sujetos a que no sean ortogonales. Ortogonales quiere decir que yo tendría que agarrar aquí con un ángulo así, ¿no? Entonces ya básicamente, fíjense, las losas o los paneles van a tener esta forma y me va a complicar. Entonces lo que hay que hacer seguramente es retirar esto y sacar esto de alguna manera o hacer otro comportamiento y hacer ortogonal. Entonces van a ver los edificios, siempre deberían ser ortogonales, no habría por qué no hacerlo. Si el edificio es circular, van a ver ustedes, hay edificios circulares, igual también se ortogonaliza, ¿sí? Porque tampoco las vigas no van a ser circulares, entonces se ortogonaliza. Solamente hay que tomar en cuenta esta parte de alguna forma, ¿no? Bien. Eso es. Las columnas desalineadas puede darse este caso, por algún motivo, pero estas columnas tienen que ir verticalmente en la misma línea también, ¿no? O sea, no puede haber, no quiero decir, alguna vez me han interpretado así, ¿no? Si tú tienes acá una columna, no puedes desalinearse así. No es así, esto no quiere decir así, ¿no? Porque esta columna, miren, ¿qué es esto? Aquí un problema, ¿no? Quiere decir pues que la columna también verticalmente está en la misma plomada, ¿no? O sea, si tú quieres desalinear una columna, desde abajo está viniendo así, ¿no? No podemos desalinear con una columna de un solo así, ¿no? Fíjense ustedes cómo va esta losa, cómo va a trabajar con una columna que le está aplicando una fuerza de compresión, una carga axial, ¿no? Entonces esto va a fallar y esto va a fallar. No hay eso. Las columnas tienen una sola plomada, o sea, una línea vertical, pero pueden estar desalineadas en planta, eso quiere decir, desalineadas solamente en planta. ¿Alguna pregunta? Bien, cargas. Una pregunta. Sí. Cuando se tiene muros no portantes sobre la losa, igual se puede aplicar este método, ingeniero. ¿Muros? ¿Qué dices? ¿Muros? No portantes sobre la losa, ingeniero. Muros son cargas centradas. Sí. Uy, es posible.
La única posibilidad es que esa, digamos, tú te refieres, digamos, que tú tienes acá una losa, ¿sí? Y de alguna manera tú tienes seguramente un murito acá. ¿Sí, no? Sí, ¿Te ingeniero, refieres sí. a eso? Esta es una carga concentrada, no es distribuida. Y esto generalmente no se hace, no debería hacerse. Los muros tendrían que ser muros muy livianos y que los podrías distribuir como si fuera una carga distribuida, ¿no? Y que no le afecte, porque aquí habría pues, punzonamiento, una carga concentrada es muy complicada, ¿no? Esos muritos de tabique hay que hacerlos los más livianos posibles y generalmente lo que hacemos es distribuirlo, esta carga P hay que distribuirlo como si fuera una carga uniformemente distribuida. Lo que se hace es, esta carga hay que distribuirlo en toda la luz, más o menos así, ¿no? Porque si la carga del murito es bien liviano, no le va a afectar mucho. Pero si es un muro de carga, como tú estás diciendo, esto no funciona, la losa no funciona. Porque fíjense, aquí estás haciéndole como un puntal, ¿entiendes? Entonces la losa va a sufrir una falla acá, o se va a deflexionar también. Entonces los muros tabique tienen que ser livianos. Hazlo de cartón, de madera, de lo que sea, pues no siempre un muro de carga, ¿no? O sea, un ladrillo hueco, de lo más liviano posible se puede hacer, ¿no? Pero no mucho, no es muy recomendable, ¿no? Hasta diríamos que está mal configurado cuando se usan tabiques, ¿no? Generalmente en los baños hay muritos, ¿no? Sí, unos muritos pequeñitos. Estos muritos de tabique tienen que ser los más livianos posibles, ¿no? Y generalmente tienen que estar pegados a la viga, ¿no? No acá, no en el medio. No se iba a decir aquí un baño en el medio de la luz, no da, pues tengo que nomás ponerle vigas, alguna cosa así, ¿no? Unas vigas, algo para resistir. Esto ya es problema de configuración y estructuración, ¿no es cierto? Esto ya no corresponde en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Dígame. tengo una consulta. La ASI me dice que como mínimo tengo que tener 3 vanos continuos. Sí. Pero ¿qué sucede si yo tengo una planta donde tengo 3 vanos continuos en una dirección y en la otra tengo solamente 2? No, ¿También estaría aplicando no las funciona. condiciones? No funciona. No funciona. O sea, no se puede aplicar, ni con trucos, ¿no? Porque fíjense, si tuviera solamente borrándole estos 2, entonces aquí los momentos en esta dirección con los otros momentos no van a funcionar, ¿no? Porque el concepto, jóvenes, es que estas losas tienen que tener pues continuidad, ¿no? En ambas direcciones. Entonces no funcionaría. Tendríamos que usar otra teoría para calcular los momentos, ¿no? De que hay, ¿no es cierto? Hay 2 losas, aquí 3, 4, pero ya no se aplicaría este método de diseño directo. No se podría aplicar ni con ningún truco. Tiene que haber siempre 3 o más. No dice 3 nomás, 3 o más, 4, 5, así. O sea, en un edificio cuadrado con varias columnas, te vas a fijar que automáticamente hay pues más de 3 vanos, ¿no? Porque 1 columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5, 6, ¿no? Los edificios tienen una serie de columnas y las columnas nos definen los vanos, ¿no? Casi difícil que haya 2, pero si hay que usar otra teoría. Y hay varias teorías para calcular losas. Solamente que el método de diseño directo, como su nombre indica, es pues un poco directo, ¿no? Bien. Bueno, el método de diseño directo solamente consiste en calcular un momento, solamente un solo momento, que se llama momento estático total. Y en base a este momento se lo distribuye en diferentes franjas. Eso tenemos que entender así. Este es el momento. Dice momento estático mayorado total del vano. Entonces se calcula un solo momento
MO, que es QL cuadrado sobre 8 por LSD o L2, después le voy a explicar por qué se hace eso. Y este momento hay que distribuirlo en momentos negativos, momentos positivos, para diferentes franjas. Así de fácil, se distribuye. Pero el detalle es cómo se distribuye, ¿no es cierto? Entonces, este momento debería ser así. 1/8 Q por L, bueno, aquí se pone L1 al cuadrado, pero aquí voy a poner con rojo por L2, porque a veces siempre el estudiante, ¿por qué por L2? Dice. ¿Ya? O sea, si tú quieres calcular los momentos en la dirección 1, L1, tienes que multiplicar por L2 en la otra dirección. O si tú quieres, esto sería en la dirección 1, ¿no? En la dirección X, digamos. X. En la dirección Y tendríamos que calcular otro momento, que sería el momento 1/8 por QU por ln2 al cuadrado y aquí por L1. En realidad, el multiplicar este con rojo, ese es el momento real, ¿no? 1/8 de QL cuadrado en ambas direcciones. Esto de calcular por L2 por L1, después desaparece porque esto se distribuye. Se distribuye en franjas. Entonces, después, como lo divides, en toda esta franja se va, desaparece y solamente queda esto. Entonces, eso es lo que quiero explicarles un poco. ¿Dónde está mi losita? Me dijo una losa. Aquí está. Entonces, fíjense, si yo quiero, escúcheme, si yo quiero diseñar el momento en esta dirección, L1, tengo en la dirección L1, en esta dirección, tengo pues 3 franjas diferentes. No, 2, digamos, ¿no? 3 son. Aquí hay una franja izquierda, acá hay una franja derecha y aquí hay una franja central. Entonces, el momento en esta dirección se calcula para un ancho de franja de L2, digamos, ¿no? Y esto hay que distribuirlo en franja de columna, que sería L1 cuartos en diferentes momentos, y este otro. Y si tú sumas esto más esto, es justamente lo divides entre eso y L2 desaparece cuando haces en esta dirección. Cuando haces en esta dirección larga el momento, entonces L2 sería el L cuadrado 2, ¿no? Y se multiplica por L1 porque también esta losa ya no es de 1 metro, ¿no? Entonces es una losa que tiene L1 de ancho. Y este L1 de ancho quiere decir que aquí hay una franja, aquí hay otra franja y aquí hay otra franja. Y lo tengo que dividir en esas 3 franjas y L1 desaparece, ¿cierto? Por eso es que se coloca así, cuando hace L1, L2, porque tengo que distribuir en anchos de franjas. No son iguales. Porque si fueran iguales, en ese caso yo haría por 1 metro nomás y listo, no me interesa, ¿no es cierto? Pero en este caso hay ese. Entonces, cuando yo lo distribuyo en franjas de columna, franjas centrales, desaparece. Porque tengo que dividir, entonces desaparece eso y queda este momento nomás. ¿Sí? Eso es. Entonces, el método de diseño directo, como su nombre indica, hay que distribuir, acá dice, en momentos negativos y momentos positivos. Y la forma de distribuir es esta. Los momentos negativos, momentos positivos, siempre y cuando
hayan estas columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice cuando hay un borde exterior no restringido. Aquí dice cuando las losas con vigas entre todos los apoyos, ¿no? Sí. O cuando hay losas sin vigas, pero con apoyos interiores, de esta forma. O cuando hay un borde exterior totalmente restringido, de esta otra forma. Esta es la distribución en momento negativo y momento positivo. Ahora, esa parte tenemos que comprender, que siempre quiero que comprendan, porque esto es muy interesante, que algo que les va a causar tal vez algún inconveniente, ¿no? Digamos, cuando yo quiero calcular una losa en una dirección, y como es hiperestático, entonces aquí habría un apoyo. Estoy hablando de la losa, ¿no? Y aquí otro apoyo. Pues supongamos que este fuera L2, digamos, en esta dirección L2. Entonces, el diagrama de momentos, como es hiperestático, tendría que ser más o menos supuestamente así. Sí, ¿no? Donde este momento negativo de la izquierda no necesariamente va a ser igual al momento negativo de la derecha, ¿no? Que hay dos momentos diferentes, ¿verdad? Y el momento positivo es este. Y son momentos negativos, ¿no? Este es el momento positivo, el máximo, y los momentos negativos. Este es más o menos el diagrama de momentos, ¿no? Ahora bien, les había dicho, seguramente en hormigón 1 o algo así, que si yo hago una línea por acá, una línea recta, pero no tan chueca, así, ¿no? Siempre el momento, este momento, vamos a poner acá, este momento siempre es 1/8 de Q por L al cuadrado. Este se llama el momento total, mayorado, y el momento total. Y fíjense, este momento total, que es 1/8 por QL2 al cuadrado, es total de aquí hasta aquí, ¿no? Porque la parábola en realidad es todito esto, ¿no es cierto? La parábola, y lógicamente aquí, como estos dos momentos no siempre son iguales, pues está compensando, ¿no? Aquí un poquito menos. Si fueran iguales, sería horizontal, lógicamente, ¿no? Bien, este sería el momento total. Fíjense ustedes, estos momentos son negativos y estos momentos son positivos. Pero si tú sumas este momento positivo más el promedio de los dos negativos, esto siempre va a ser 1/8 por el cuadrado. O sea, quería decir el momento positivo más el momento negativo de la izquierda más el momento negativo de la derecha sobre 2. Esto va a ser siempre así. Esto va a ser 1/8. Entonces, cuando tú tienes este momento, lo distribuyes. Esto, por ejemplo, cuando son iguales, esto dice que es 0,65 y esto es 0,35. O sea que el 65% de este momento es para el momento negativo y el 35% para el momento positivo. O sea, siempre los momentos negativos son mucho mayores que los positivos, casi el doble, casi el doble. Aquí casi el 0,35 sería 0,70 esto, ¿verdad? Eso es lo que dice esto de acá. Miren, por ejemplo, acá. Es complicado. Y aquí, no, tal vez por acá. En un vano interior, el momento total debe distribuirse, dice, como se indica a continuación. El 0,65 de ese momento, el 65 para el momento negativo y el 35% para el momento positivo.
Si sumas todo, es 1. Eso es para los... Pero solamente esto para un vano interior. Para otros vanos que no son interiores, se hace de esta forma. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esta columna? Borde exterior no restringido. ¿Qué quiere decir esto? 0,75 y 0,63. Quiere decir esto así. Esta columna quiere decir que podríamos tener este caso. Vamos a hacer otro. Así. Que como no tiene restricción, quiere decir que aquí el momento es 0. Entonces, esto querría decir que el diagrama de momento sería más o menos así. Y aquí creo que dice 0,75, ¿no? 0,75, 0,63. Entonces, dice que aquí debería ser el momento máximo, debería ser 0,63 y aquí debería ser 0,75. Y si hacemos una línea nosotros y unimos esto con esto, entonces, ¿cuánto sería esto? O sea, 0,75 más 0, 0 acá, dividido entre 2, va a ser 0,30, no sé, 0,37, algo así. 0,37. Y más 0,63 es 1. Otra vez se repite, ¿no? Esto es 1/8. Eso quiere decir, ¿cierto? Así. También tenemos otro caso, digamos, este. No restringido, dice uno de los apoyos, el borde exterior quiere decir que no hay momento, ¿no? Este dice cuando las losas, entre todos los apoyos, la losa con vigas, entre todos los apoyos, este es borde exterior, se han equivocado. Losa con vigas entre todos los apoyos, pero esta es una losa exterior, porque la losa interior ya la hemos visto. Ya. Estos son para todas las losas exteriores, ya no es necesario decir exterior, ¿no? Losas exteriores. Las losas interiores están aquí, ¿no? Para un vano interior. Entonces, estas se supone que son losas exteriores, del tipo B, ¿no? Entonces, aquí dice que ocurre esto para un borde exterior. ¿Eso qué quiere decir? A ver, vamos a explicar esto. Como son losas exteriores, son del tipo B. Entonces, losa exterior quiere decir así. Acá, exterior y aquí interior. Quiere decir que aquí hay continuidad y aquí no. Este es borde libre, digamos. Este es el exterior, ¿no es cierto? Es una losa exterior. La interior ya la hemos visto. Entonces dice que acá el momento, aquí es 0,16 y aquí es 0,75 y el diagrama de momentos más o menos sería así. Y aquí dice 0,57. ¿Cierto? Vamos a repetir. Aquí está. 0,70, 0,16. Aquí me he equivocado. Esto es 0,70. No, disculpa. Así sería. Este es exterior, no tiene continuidad. En cambio, aquí hay. Entonces, en el borde exterior, generalmente este momento es pequeño. Y el lado del interior es grande. Entonces, si hacemos aquí una línea, así, el momento, otra vez, todito esto es 1/8, 1, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos 0,70 más 0,16 y lo dividimos entre 2, sería 0,86, sería 0,43.
Entonces, esto sería 0,43 más 0,57, otra vez 1. Y este es 1, es 1/8 cole cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el momento total es este, el rojo así todito, se distribuye en momentos positivos y momentos negativos, ¿no? Pero siempre esto va a ser 1. Igual que los he explicado en el interior, ¿no? Siempre tiene que sumar 1. Eso es, jóvenes. Entonces, esta parte a veces los estudiantes no entienden, ¿no? Acá dice losas sin vigas, pero también son exteriores, pero entre apoyos interiores. Es otra cosa, ¿no? Sin viga de borde, con viga de borde también se aplica, ¿no? También aquí dice un borde exterior totalmente restringido, no es como este. En este es sin restricción. Si es totalmente restringido, entonces sería como si fuera un interior. Los momentos negativos 0,65, 0,65 y 0,70. Esto es como si fuera una losa interior. ¿Alguna pregunta? Esta tablita la tienen que tener siempre. La vamos a poner, de todas maneras la vamos a capturar y le voy a poner en una hoja de esta acá. Por ahí. Entonces eso está grabado, como estoy grabando la clase, entonces está ahí y tienen ustedes los momentos. Bien, entonces, con esto quiero decirles que ese momento total se distribuye en momentos negativos y momentos positivos, ya sea el izquierdo o el derecho, ¿no es cierto? Hay dos, ¿no? Y en base a eso se distribuyen los momentos. Ahora, ¿qué viene? Una vez que hemos hecho eso, hay que distribuir ahora los momentos negativos, hay que distribuir en franja de columna y franja central. Los momentos positivos igual, en franja de columna y franja central. Les voy a mostrar qué quiere decir esto, ¿no? Entonces, ya tenemos los momentos negativos. Acá. Entonces, los momentos negativos, si digamos sería L2, los momentos negativos van a ser con otro color, con amarillo. Los momentos negativos tendrían que, en franja, los momentos negativos serían en franja de columna de aquí y en esta otra franja, ¿no? Estos serían los momentos negativos. A la izquierda, a la derecha, diferente, en franja de columna. En la franja central, otros momentos negativos. Sí. Estos amarillos son momentos negativos. Los momentos positivos son diferentes, ¿no? El momento positivo, digamos, en esta franja sería de aquí a aquí, ¿no? Igual acá. O en la franja central. Eso es. Entonces, esos momentos negativos y positivos distribuimos en esta dirección. En otra dirección, al revés, perpendicularmente. Entonces, y listo. Y eso se distribuye, jóvenes, muy fácilmente utilizando estas tablitas. Aquí está. Momentos, distribución de momentos en franjas de columna. Distribuimos en base a esto. Hay que interpolar un poco en algún caso, ¿no? Pero no siempre. Se distribuye de esta forma en función a las rigideces y también son 3 tablitas. Estas 3 tablitas nada más y listo. Y hemos terminado. En realidad, jóvenes, se distribuye en las franjas de columna y las franjas centrales es el saldo, ¿no? Como esto al final tiene que sumar todo 1. El 1, que es el 100%, distribuye 60% aquí, 40%. Y al final, si tú sumas todo después, tienes que volver al 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Como aquí. Miren acá.
Fíjense ustedes, distribuyo esto en 65, esto en 35, pero si sumo todo, está otra vez en 1. Eso quiere decir, igual son las franjas, todas, como he multiplicado por L2, fíjense, por L2, y como lo he distribuido en franjas que suman también L2, pues desaparece el L2 o desaparece el L1 y solamente queda el momento. Básicamente es el concepto, jóvenes, del método diseño directo. Es muy fácil, muy útil, muy interesante y se usa bastante. Tiene, digamos, una aproximación de diseño, tal vez un 95%. Ese 5% se cubre perfectamente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Por ahora, esta es la clase y si no tienen alguna pregunta, voy a parar la grabación primero, que a veces me olvido. Y tienen alguna pregunta, por favor, me la pueden hacer. ¿Aló? No estoy hablando todavía por el examen de segundo parcial. Lo vamos a fijar despuesito, pero creo que eso va a ser los primeros, después de Año Nuevo. ¿Ya? Yo pienso que la semana que viene de Navidad o antes de Navidad va a ser un poco difícil de pasar clases, pero la otra semana de Navidad, Año Nuevo, esa sí vamos a pasar. ¿Ya? Solamente esa semanita de Navidad creo que yo voy a estar un poco con visitas, entonces no voy a poder pasar clases. Por lo menos a partir del 22 no voy a pasar clases, 22, 23, 24 no voy a pasar clases. Y también ustedes si quieren pueden disponer. Yo no voy a pasar clases esos 3 o 4 días, incluyendo el feriado. Pero después de la Navidad, hasta antes del Año Nuevo, voy a pasar clases. ¿Está bien? Y el examen va a ser seguramente los primeros días de enero, el segundo parcial, y básicamente ya vamos a avanzar muy poco. Muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.